posgrados, especialidad que refuercen el cargo de viceministra de Gestión Pedagógica realizado? He estudiado, tengo estudios completos de maestría en Gestión Educativa de la Pontificia Universidad Católica, tengo un diplomado también en Gestión Educativa, también por la Universidad Católica, tengo un diplomado por la Universidad Alberto Hurtado que tiene que ver con desarrollo de la calidad de las instituciones educativas. Tengo estudios completos de un doctorado en la Universidad de Valencia en Educación y Desarrollo Humano. Actualmente me encuentro justamente en una licencia de investigación haciendo mi tesis doctoral. ¿Ha trabajado o ha prestado servicio de manera directa o indirecta como parte o en cualquier modalidad en alguna ONG antes de ser ministra y después de dejar el cargo? No, en ninguna. En relación a la... Le damos la bienvenida a la congresista Lisbeth Robles. En relación al área de gestión presupuestal. Para el año 2018, la asignación presupuestal a la unidad ejecutora 120, Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, fue de 435 millones según el PIA. Se tuvo un PIN de 308 millones y el girado de 188 millones, lo que denota durante su gestión que se ejecutó menos del presupuesto asignado para dicho programa. ¿Qué áreas del sector se dejó de cubrir en función a el presupuesto no utilizado? Para que responda. En realidad, con cargo a pedir la información exacta al Ministerio de Educación, pero entre las cosas que yo recuerdo durante mi gestión es que algunas de las compras que estaban previstas para ese año pasaron para el siguiente año, no se ejecutaron ahí. Otras, algunas contrataciones resultaron en menor precio de lo que se había programado. Y bueno, la verdad es, como le digo, el área que es la unidad ejecutora 120 es la que maneja directamente toda esa información, pero la podemos pedir al ministerio. En relación a los convenios internacionales y nacionales, de los convenios internacionales suscritos, ¿usted ejecutó alguno? Y si lo ejecutó, ¿en qué temas? ¿Hubo alguno relacionado a la aplicación del enfoque de género, educación sexual integral o los llamados derechos del LGTB en las políticas educativas? Para que precise. No tuvimos ningún contrato que tenga que ver o ningún convenio con ninguna organización, institución que tenga que ver con el tema del enfoque de género ni de este tipo de temas. Lo que sí ha habido, hay una serie de convenios que se han desarrollado. Entre ellos tenemos, por ejemplo, un convenio que era para la mejora de la calidad educativa de la educación superior, tanto para universidades como institutos pedagógicos. Es un convenio con el BIT, es un programa de mejora de la calidad que beneficia a 52 universidades públicas y 374 institutos tecnológicos. El monto de inversión del programa es de 200 millones, financiado por un contrato de préstamo con el BID, otra parte por emisión de bonos y una contrapartida local. Eso está perfectamente todo documentado, también se puede pedirle la información más específica. Después hay otra lista de convenios que se los podemos hacer llegar para que ustedes los vean, ¿no? De todos esos convenios que tenía el ministerio, y usted también monitorizaba esos convenios dependiendo de la función que le corresponde, ¿cuál es el balance de estos convenios? Si eran financiamiento y cómo redundó en la educación de nuestro país. En la relación de los convenios que tengo, que dependen en todo caso del Viceministerio de Gestión Pedagógica, porque hay otro Viceministerio de Gestión Institucional donde también se hacen algunos convenios. Aquí, por la información que tengo, son 5 más el del BID,
y todos tienen siempre la intención de la mejora de la calidad educativa. En algunos casos, en la mayoría de los casos, tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades para docentes, también para mejorar la calidad educativa en algunos servicios, como por ejemplo para desarrollar capacidades de reconocimiento docente, mejorar en la tecnología de las instituciones, ese tipo de cosas, ¿no? Y esos convenios tienen fecha de vigencia, algunos hasta el 2020, 2021, así es que están en proceso de ejecución. ¿Esos convenios estaban direccionados para la parte operativa de que son docentes de aula? No, esos convenios tenían, por ejemplo, capacitación, movilización de funcionarios del Minedu para fortalecer la capacidad, porque se dice que todos estos convenios estaban direccionados a la calidad educativa. Uh-huh. Esa distribución también incluía funcionarios del Minedu. ¿En qué áreas comprendían? Para que responda. Sí, a ver, por ejemplo, del cuadro que tengo aquí a la mano, ¿no? Como le digo, siempre con cargo a pedir la información específica oficial del Ministerio. Pero un convenio que tiene que ver con la mejora de la educación en técnica, en formación técnica, para elaborar estudios respecto a la demanda del idioma inglés en los sectores productivos, en los institutos y los centros de educación técnico-productiva. Otro para fortalecer competencias profesionales pedagógicas y de gestión de los docentes de educación básica regular. Otro, cooperación mutua para implementación de modelo de servicio educativo tecnológico. Implementar y desarrollar el programa del diploma de bachillerato internacional en los colegios de alto rendimiento. Un proyecto de reconocimiento docente. Siempre todos los proyectos que tienen que ver con el Ministerio de Gestión Pedagógica, con el Viceministerio, tienen que ver con procesos así pedagógicos de mejora de la calidad, ya sea para el docente o para los estudiantes. Sí. Tiene la palabra Juan Lidia Robles. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Para hacer una pregunta a la exministra, he escuchado a los docentes con mejoras a los estudiantes, a las instituciones educativas, a los tecnológicos. ¿También para los pedagógicos habría dentro de ello? Gracias. Para que responda. Sí. Los pedagógicos están comprendidos en varios proyectos de formación. Actualmente, los proyectos de los institutos pedagógicos caminan, digamos, por su propia ruta, ¿no? Aunque la educación de la formación pedagógica está comprendida dentro de, en general, como en la educación tecnológica, sin embargo, ellos tienen sus propios proyectos. Es más, está el Ministerio en todo un proceso de renovación de la formación pedagógica y efectivamente hay varias cosas que se están moviendo para mejorar el currículum, para mejorar los institutos pedagógicos nacionales, de tal manera que vayan caminando hacia un modelo de mayor calidad en la formación inicial docente. En relación a los textos escolares, ¿cuál fue su nivel de coordinación e integración de su despacho con los responsables del seguimiento y revisión final de los contenidos de los textos de PCCC a nivel secundario? Uh-huh. Existe por el mismo ROF del Ministerio de Educación una organización en la que hay una cadena, digamos, de personas que tienen distintas responsabilidades y funciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que el Viceministerio de Gestión Pedagógica, a él le siguen las direcciones generales. Dentro de las direcciones generales están las direcciones de línea y al interior todavía de esta organización existen los equipos de trabajo, ¿no? Que son las coordinaciones, por ejemplo, y con los especialistas que los conforman. Entonces, en el tema del desarrollo de los materiales,
no hay una función específica para el viceministro de gestión pedagógica, ¿no? La función, según el ROF, es una función que tiene que ver con facilitar procesos de gestión que garanticen la calidad en la implementación de las políticas educativas. Y en ese sentido, esta supervisión, este control para el viceministerio consiste en impartir lineamientos, dar seguimiento, que en el caso de la producción de los materiales significa velar porque existan procesos, que se cumplan los plazos, que los textos lleguen a las instituciones educativas. En ese nivel se mueve la responsabilidad del viceministerio, más a nivel de la gestión, ¿no? Y en esa función nosotros hemos estado pendientes de todas estas cosas para que efectivamente existan estos procesos, para que se cumplan estos plazos, en fin. El nivel ya más específico, porque son altamente técnicos, están en los equipos técnicos, justamente así es como está diseñado, ¿no? Que son los equipos que existen en las distintas direcciones de línea, los especialistas de inicial, los especialistas de primaria, los especialistas de secundaria. Si bien es cierto, hay una dirección que es responsable de elaboración de textos, ¿cuál es su grado de participación en relación a lograr que esos textos lleguen a la mano de los chicos? Los equipos de materiales, en realidad existe un equipo de materiales en cada una de las direcciones. Hay una en inicial, una en primaria y una en secundaria. Y además en la dirección general hay otro equipo de materiales. Entonces, hasta donde sé cómo están organizados, los equipos de materiales de cada dirección son los que tienen una relación mucho más directa, luego pasa a sus coordinadores, de sus coordinadores pasa a sus directores de línea, y esos directores de línea hacen todavía que esto pase a la dirección general. Entonces, la relación del viceministro suele ser por lo general con los directores generales, que son ellos los que nos van brindando la información, a los que vamos haciéndole seguimiento de cómo van los procesos, si se están cumpliendo con los plazos, que nos informen sobre los procesos, qué cosa es lo que se necesita, cómo se puede facilitar si es que hubiera alguna dificultad, de tal manera que podamos garantizar que los textos, en el caso de los textos, lleguen a las instituciones en el plazo que se supone que tienen que llegar. Aquí ya usted, que ha estado esperando un largo rato, ha visto el cuadernillo de historia, de ciencias sociales, con los errores y la distorsión. ¿Cuál fue el objeto de elaboración de ese cuadernillo, para que responda? Sí, a ver, los textos escolares tienen una duración, se supone que de 3 años. Los textos que están actualmente en aulas se hicieron entre el 2015 y el 2016. En realidad se empiezan a elaborar en el 2015 y se empiezan a usar en el 2016. Entonces, su vida útil era 16, 17 y 18. Sin embargo, en el 2016 se aprueba el currículum que está ahora actualmente vigente, que es el currículum que se apruebe en el 2016, y eso hace entonces que ya estos textos que se están usando no estén muy alineados al currículum, y se ve la necesidad de generar textos nuevos. Pero estos textos nuevos no iban a poder salir para el 2019, que era donde tocaba hacer una nueva dotación de libros. Entonces las gestiones anteriores a la nuestra deciden que estos textos tengan todavía un año más de vida útil y que recién en el 2020 se iban a hacer textos nuevos alineados al currículum. Entonces, cuando nosotros entramos y encontramos una serie de textos escolares que ya estaban en uso, entre ellos el libro de historia, que es aquel al que usted se refiere. El texto, como otros, ustedes estaban cuando nosotros hemos entrado, casi ni bien entré yo a la gestión, cuando casi ni bien entramos, estuvimos en una reunión en la Comisión de Educación y se vieron algunos cuestionamientos a los textos.
tanto a los textos de comprensión lectora, que fue una cosa que salió así, como también a los textos de historia. Entonces, antes de que pasaran a impresión, porque nosotros hemos entrado en el mes de abril, el ministro en el mes de mayo yo, y entonces estos textos que deben salir en el 2019, nosotros hemos entrado en esta fecha en el 18, los textos en realidad tienen un proceso largo, como los contratos tienen un proceso largo. Entonces ya estaban en camino cuando nosotros los hemos encontrado. Hemos parado un poco la impresión para darnos tiempo de hacer alguna revisión, para que no salieran con todos esos cuestionamientos que tuvieron. Entonces, en razón de eso, dijimos, bueno, vamos a revisarlos, y revisamos todos los textos. Y no solamente estos, revisamos todos, porque sabíamos que también habían habido, la gestión anterior había identificado errores también de tipografía, errores ortográficos y algunos errores de contenido, habían inclusive sacado una fe de rata para el 2018, entonces dijimos, mejor hay que revisar todos. Y revisamos todos los textos y efectivamente encontramos más errores, porque siempre van a haber, aunque sea algunos pequeños errores. Sí. Le damos la introducción a la congresista Liber Robles. Gracias, presidenta. Lo que yo quisiera saber, viceministra, a través de la presidencia, ¿quién se da cuenta justamente de estos errores? ¿Usted, el equipo técnico? ¿Quiénes son los que se dan cuenta de estos errores para decir, viceministra, mire, paremos con este tipo de producciones porque estamos observando errores y horrores en comunicación, en inglés, en matemática mismo, en historia? ¿Quién da ese tipo de aviso? ¿El grupo técnico, lo que usted nos ha mencionado? Quizás usted porque cogió al azar un texto. ¿Cómo fue esa situación? Gracias. Existen distintas fuentes en realidad para identificar los errores. Por un lado, ya habían pasado por una revisión y estaban corrigiendo algunos errores desde la gestión anterior. Por otro lado, nos alertan de algunos cuestionamientos, entonces se dispone una nueva revisión. También suele pasar que a veces los mismos docentes alertan, hay algunos errores, algunas cosas que hay que revisar. Entonces, con todas esas fuentes, los equipos inician los procesos nuevamente de revisión para detectar estos errores y de qué se trata. Entonces, eso es lo que hicimos nosotros. En el caso de historia, que es sobre lo que usted me está preguntando, el libro que estaba en uso es un texto que se adquirió con la editorial Santillana. Resulta que nos encontramos que los contratos que se hacen con las editoriales, cuando se tiene que reimprimir, no se puede hacer los cambios a antojo. Por los mismos contratos existe una limitación y solamente se puede hacer un porcentaje de correcciones. Entonces, cuando ese porcentaje no alcanzaba para cambiar todo ese capítulo, porque efectivamente nosotros decidimos hacer algunos cambios, sí encontramos algunos sesgos en los libros, pero no solamente fuimos nosotros, sino que, y algunos de ustedes han estado presentes, dijimos esto se tiene que hacer con la participación de la sociedad civil, de la comunidad, y entonces decidimos hacer mesas de trabajo, pero nos encontramos con que tampoco existía una normatividad clara acerca de cómo debía hacerse esta participación. Entonces ahí decidimos emitir una directiva para de alguna manera organizar, normar la participación de la sociedad civil en la validación de los materiales. Y así es como hicimos, se saca esa directiva y se convoca a estas mesas de trabajo en la que participaron algunos miembros de la comisión y otros actores, ¿no? Porque se invitó a mucha gente, también a docentes, también a gente de la academia, de universidades, en el caso de historia, inclusive también al ejército, se invita a varios actores de tal manera que todos pudieran opinar. Y sobre aquellos temas que eran más controversiales, sobre todo en las mesas de trabajo, se somete a discusión para levantar sugerencias. Esas sugerencias nos permitían hacer
algunos cambios puestos en el contexto que les estoy explicando, que no podíamos hacer nuevo texto, no había presupuesto para hacer todo un nuevo texto para este año, el 2019. Y aparte que el tiempo tampoco nos daba. En la medida en que tenían que seguir usándose los textos de historia, que dicho sea de paso, solamente este capítulo era controversial, todo lo demás sirve. Entonces dijimos, lo único que nos queda es complementar la información en este tema y hacer un fascículo o una cartilla, que ese es el nombre técnico de este documento. Y entonces se inicia ese proceso, las áreas en realidad competentes, ¿no? Yo le estoy contando lo que ocurrió durante la gestión, pero son las áreas competentes, que es el área de educación secundaria, con sus especialistas específicamente de historia, de ciencias sociales, los que empiezan a hacer la evaluación y se empieza el proceso para elaborar este material. Así fue. Okay. Sí, tiene la palabra. No quiero desviarme el tema, señora Helfer, señor abogado, congresista, presidenta, pero le he escuchado atentamente, señora Susana, pero es muy diferente lo que usted está diciendo a lo que sostuvieron los dos exministros que se han presentado, ¿no? Qué bueno que usted lo diga, porque según lo que acabamos de escuchar hace menos de media hora que estuvo acá el exministro, él ha dicho algo, además está grabado, ¿no? Vamos a cruzar la información de que el puesto, la alta dirección que él, digamos, gerenciaba, dirigía, no le era materialmente imposible que él revise, nadie le ha dicho que él revise texto por texto, pero él es el responsable político y administrativo de la gestión. Entonces es muy diferente a lo que usted dice, ¿no? Porque si usted dice que ya estaban advertidos por, digamos, especialistas, aún por propios congresistas, por los padres, entonces es evidente, señora presidenta, que ellos ya sabían, que la alta dirección ya lo sabía. Y me sumo a lo que ha dicho la congresista Lisbeth Robles. Entonces, vuelvo a preguntar, porque no ha respondido literalmente como quisiéramos nosotros para que quede registrado. ¿Quién advirtió de la alta dirección, por eso hizo la pregunta, sobre estos problemas? Repito, tanto los dos exministros no sabían, así lo han dicho, no sabían, sino más abajo. La alta dirección debe, porque su gestión dice que no tenía competencia para influenciar tanto o dirigir tanto el viceministerio de usted, ni del otro ministro. Entonces, ¿quién de la alta dirección se dio cuenta de esto? Porque a raíz de lo que usted ha dicho, yo que hubiese hecho, más allá de presupuestos, si hay un error, como lo hizo, ojo que lo hizo el exministro Edelbexer, paró la impresión, no importó el tema de costos, aquí no hay un tema de presupuesto. Y usted ha dicho otra cosa, señora Helfer, quisiera que lo precise, que era un tema de contrato con Santillana. Oye, pero a mí, si tengo un puesto de alta dirección, no me interesa que tenga un contrato con Santillana, no me interesa un tema que yo tenga, que el ministro me dice, imprímelo nomás, yo renuncio. Y paro, ¿por qué? Porque digo, hay un tema gravísimo aquí de contenidos, y yo simplemente, estoy hablando de mí evidentemente, ¿no? Lo digo con todo respeto. Yo sí hubiese hecho un informe diciendo, yo no puedo continuar en esta irresponsabilidad, porque no se trata de un tema de dinero, se trata de un tema de hacerlo correcto. Nosotros dilapidamos el dinero, el Perú, no el Ministerio de Educación, todos los ministerios, haciendo tonterías, cosas que ni sirven, piscinas donde no hay agua, monumentos a la pelota, y se tira así la plata porque no hay buenos gestores públicos. Pero este tema era sumamente importante. ¿Por qué? Porque el sector de educación es vital, fundamental para el desarrollo de un país. Entonces, disculpe, presidenta, que me haya extendido tanto, pero quisiera que usted, señora Helfer, con todo respeto, nos informe a los congresistas de la República, porque esta es una comisión investigatoria, usted está juramentada, ¿qué es lo que pasó a su criterio en ese sentido? Gracias. Para que responda, señora Susana. Sí, a ver, estos textos, como digo, ya estaban hechos. Estos textos ya estaban en aulas. No los íbamos a volver a hacer, ya estaban hechos, ¿no? Estos textos se estaban usando. Por lo tanto, lo único que cabía era complementarlos con una información para mejorar justamente aquellas cosas que tenían oportunidades de mejora a través del cuadernillo. Esa fue la opción. En función a esa pregunta,
Esa respuesta le vuelvo a hacer la repregunta porque no ha respondido. Le estoy preguntando, esta cartilla de Ciencias Sociales lo realizaron en su gestión, ¿es así? ¿Cuál fue el motivo o la razón para que ustedes elaboraran esta cartilla? Para complementar la información del texto de historia, porque en algunos capítulos del texto de historia habían oportunidades de mejora y entonces se decidió hacerlo a través de una cartilla que se repartiera a todos los estudiantes. Por favor, sea más precisa, porque usted dice para complementar. Complementar es, por ejemplo, si yo estoy realizando la tabla hasta el 10 y me falta la 11 y la 12, yo agarro y complemento. Complemento. ¿Eso es la finalidad de la cartilla? ¿La finalidad de la cartilla fue complementar algo que no estaba en el texto? Para que responda. En parte sí, ¿no? En parte me imagino que sí, porque una de las cosas que se dijo en el informe... Disculpe, señora Susana, le estoy diciendo que me responda puntualmente la pregunta. Usted supongo que sí. ¿Cómo es eso que supone que sí? ¿Usted no es la viceministra de Gestión Pedagógica? Sí, pero yo no tenía esa responsabilidad, yo no tenía que revisar esa cartilla. Es más, yo no la revisé porque no era mi responsabilidad. Usted me pregunta por qué se hizo, ¿no? ¿Por qué se hizo? Le estoy respondiendo sobre la base de una serie de cuestionamientos para mejorar, para introducir más contenidos, para mejorar lo que ya estaba en aulas. Esa es un poco la respuesta que yo le puedo dar desde mis funciones. O sea, usted es la viceministra de Gestión Pedagógica, pero no sabe nada. Eso es lo que está diciendo, que quede grabado que no sabe nada. Supuestamente para introducir, para complementar, para actualizar. O sea, ese es el nivel que tiene una funcionaria en el rango de viceministra de Gestión Pedagógica. Como le dije, dentro de mis funciones, la función que me compete a mí es una función de gestión. Y la gestión significa justamente poder organizar, ayudar a que la gente cumpla con sus funciones, ver que se cumpla con las políticas, de qué manera podemos hacer que los textos lleguen a tiempo. Y entonces, desde mis funciones, yo he cumplido con esas actividades. Las cuestiones más técnicas y específicas, como el tema de los contenidos, qué contenido en lugar de del otro, qué más, qué menos, por qué, desde qué perspectivas, esas cosas las deciden los técnicos, esas cosas no las decide el viceministro. Disculpe, señora Susana, yo no le estoy preguntando de los contenidos, yo le estoy preguntando por qué se elaboró, se decidió y firmó y avaló que se realice una cartilla. Eso es lo que le estoy preguntando, no le estoy preguntando del contenido. Si ya tengo un libro de historia, ¿por qué mando a producir, a elaborar y presupuestar una cartilla que no estaba dentro del presupuesto? ¿Por qué? No me está respondiendo, está toreando la pregunta. A ver, primero, señora presidenta, con todo respeto, yo no mandé a elaborar, yo no firmé una solicitud pidiendo que se hiciera esta cartilla. No lo hubiera podido hacer porque no es mi competencia. Quien hace estas cosas son los especialistas. Lo que nosotros hicimos, que sí es una función política, es escuchar las demandas de la Comisión de Educación, de parte de la sociedad civil, de parte de los docentes, que querían o que cuestionaban algunos cambios. Entonces, dice cuáles son los cambios. No hable, disculpe, no hable en abstracto ni hable en ambiguo. Precise qué cambios, porque en función de esos cambios se elaboró esta cartilla. Entonces yo le estoy diciendo que precise, que no sea ambigua ni abstracta. Precise. ¿Por qué tuvieron ustedes como viceministra de Gestión Pedagógica decir sí, tiene que hacer la cartilla? Yo no le estoy diciendo a usted por qué hay este contenido tal cual, por qué utilizaron... No le estoy preguntando. Usted dice, yo como viceministra, mire, frente al cuestionamiento de los congresistas, de la Comisión de Educación, de un grupo de padres, de un grupo de Twitter, en las redes que dicen que el texto de historia distorsiona el terrorismo en nuestro país, por lo tanto tenemos que hacer una cartilla para corregir ese error. No fue así, perdón, señora presidenta, no fue así. Lo que yo, como viceministra, dije es, revisen los textos para ver qué
hay que hacer con esos textos. Quienes toman esas decisiones ya específicas son las áreas técnicas. Ya, usted indicó que revisaran. Luego de esa revisión, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cuál es el informe que le hicieron llegar a usted? Le permito, solamente si se le está vulnerando el derecho. Sí, voy a explicar por qué y muy brevemente. Ustedes son una comisión investigadora que tiene un trabajo muy noble, que es llegar a la verdad. Para llegar a la verdad no necesitamos ni siquiera un juez y el fiscal actuar de la forma como se está preguntando a mi patrocinada. Ustedes mismos, ¿no?, están generando situaciones que luego puedan observar este procedimiento ante el Poder Judicial, porque ustedes recién están recabando la información para luego hacer un juicio. Mi patrocinada ya respondió, ustedes tienen que valorar la respuesta. Ya respondió a la pregunta. Si a ustedes les parece correcto lo que ha respondido, ya en su informe van a valorar la respuesta. Si no les parece, también harán la crítica o el análisis correspondiente. Pero yo quisiera de que esas repreguntas se hagan pues también en un sentido práctico y no incidiendo en cuestiones que ya están resueltas por mi patrocinada. Por favor, quisiera que esta línea se respete. Para el abogado, lo que le quiero decir es que nosotros tenemos la potestad de hacer la pregunta, la repregunta y la repregunta. Está en nuestra potestad. Está en la potestad de la señora Susana Helfer decir la verdad o quedarse callada o mentir. Esa es la potestad de ella.